como lo estudia el docente, el profesor que ustedes tienen. Entonces tenemos básicamente 4 variables vamos a tener. Pero por ahora, pues un poco desglosarlo. Habíamos dicho que la velocidad es la derivada del desplazamiento respecto al tiempo. Y se simboliza pues con el X punto, que es lo mismo que X', significa derivada de X respecto a T. Hablamos de la aceleración, que corresponde a la derivada de la velocidad respecto al tiempo, o la segunda derivada, es decir, la derivada segunda del desplazamiento, se llama derivada segunda del desplazamiento respecto al tiempo. Tenemos que en el sistema masa-resorte amortiguador intervienen realmente 3 fuerzas, que por lo general se incluyen. El profesor incluye un par de fuerzas más, que es la fuerza de fricción, pero esta casi siempre es despreciable, como le había comentado la última vez. Y la fuerza de inercia, que esta implica, en todo caso, que cada vez que el resorte, en este caso, pues, lo que es el amortiguador, cuando uno hace alguna presión hacia un lado, recordemos que el amortiguador es, la fuerza que ejerce el amortiguador es igual a C por la velocidad. C es la constante de resistividad que hace pues que un poco que el movimiento se detenga o hace la disminución, en este caso de la velocidad. A mayor velocidad, pues evidentemente necesito mayor fuerza. Todas las velocidades son realmente directamente proporcionales. Entonces tengo la fuerza que ejerce el amortiguador, tenemos que es igual a C por la velocidad. Tenemos la fuerza que ejerce de acuerdo a la masa, que en ese caso es la segunda ley de Newton, que sería fuerza igual a masa por aceleración. Y tenemos la fuerza, en todo caso, que corresponde al resorte, ¿no? Que en ese caso sería la K multiplicado por la distancia, donde K dijimos que era la constante de elasticidad del resorte. Aunque él no considera este elemento y no se considera realmente, lo que llamamos una fuerza por encima o un estiramiento por encima de lo que es esa constante no es otra cosa que la proporción que puede soportar un resorte antes de perder su deformación. Otra fuerza que interviene, que no lo habíamos considerado en ese momento, era la fuerza de inercia. Siempre va a estar en este sistema compacto, pero también se considera en la mayoría de los estados como cero, despreciable, igual que la fuerza de rozamiento. En el caso particular que de repente el profesor le saca una pata chueca, como decimos en cristiano, la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza normal multiplicado por un coeficiente de fricción. Por si acaso, ya que veo que incluyó otra fuerza, por si acaso para su diagrama, y tomar en cuenta que la fuerza de fricción es igual a la normal por el coeficiente de fricción. Profesor, ¿y cómo saco yo la normal? Bueno, la normal es relativa. La normal está asociado a lo que serían las fuerzas verticales. Por ejemplo, voy a traer el caso de la masa 2. Este es para que estén preparados por si el profesor, pues conociendo algunos antecedentes, puede salir con cualquier cosa, ¿no? Vamos a ver que un cuerpo sobre la superficie, llámese un auto, llámese una bicicleta, una persona, una piedra, una metra, como decimos en nuestro país literal, ese cuerpo sobre la superficie no se mantiene ni flotando ni es capaz, vamos a decir así, de hundirse sobre la superficie. ¿Y eso por qué ocurre? Porque siempre hay una fuerza normal, que en ese caso es la que ejerce la superficie sobre cada cuerpo. Y justamente la que ejerce la fuerza con la masa. Es decir, la fuerza que recordemos que la fuerza con respecto a la masa es el producto de la masa por la gravedad. Aquí es uno de los primeros errores que nosotros cometemos cuando hablamos, por ejemplo, del peso. El peso está expresado en el producto de la masa por la gravedad. Y lo que uno va de repente a un hospital y le dice, bueno, tú pesas 60 kilogramos, oh, esa es la masa. En todo caso, tendríamos que multiplicarlo por la gravedad y hablamos del peso. Pero bueno, lo cierto es que en este caso no hay movimiento, puesto que el cuerpo ni flota ni se hunde. Conclusión, el peso, en este caso de B, o el peso 2, es igual a la masa 2 por la gravedad. Pero fíjense, por ejemplo, que hemos dicho que en este caso no hay movimiento. Si no hay movimiento, estoy diciendo que la sumatoria
Déjenme grabar un momento acá que me he estado grabando mal hecho. Yo la puse a grabar. Ah, ya lo he ahora bien, excelente. Ok, entonces decía que la sumatoria de la fuerza en Y dijimos que era 0. Si la sumatoria de la fuerza en Y es 0, estoy diciendo que la fuerza normal, ojo, como está en equilibrio, yo puedo decir que el sentido de movimiento, que no existe evidentemente, es hacia arriba o hacia abajo. Estoy diciendo que la fuerza normal menos el peso 2 es igual a 0. Con esto quiero establecer una generalización. La fuerza normal es igual a el peso por la misma naturaleza que le estoy explicando. Entonces, ¿cómo saco yo la fuerza de rozamiento para, por ejemplo, el peso 1? Si yo digo la fuerza de rozamiento para la masa 1, ¿a qué es igual? Bueno, es igual al coeficiente de fricción de la masa 1 multiplicado por la fuerza normal 1. Pero yo sé quién es la fuerza normal 1, ¿no? ¿Quién es la fuerza normal 1? La fuerza normal es lo mismo que el peso. Ah, entonces la masa 1 por la gravedad. ¿Se entendió la idea? Sí. Entonces, si el profesor nos dice, ojo, considere la fuerza de fricción. Ah, bueno, ya no hay problema. La fuerza de fricción es el coeficiente de fricción multiplicado por la masa por la gravedad, porque depende evidentemente de la masa del cuerpo. Ahora bien, un coeficiente de fricción va a depender de la superficie. No es lo mismo el coeficiente de fricción que pueda generar un bloque, por ejemplo, sobre una superficie lisa, llámese, por ejemplo, una pizarra magnética. Esa pizarra magnética donde escribimos todo en las universidades, en los colegios, si la ponemos acostada, literalmente hablando, y roce un bloque sobre ella, no es lo mismo que lo roce sobre, de repente, una pared o un bloque, otro bloque más grande de repente, que sea más áspero, literalmente hablando. Ese coeficiente de fricción va a depender justamente de la impureza que tenga la superficie. Por eso es que casi siempre el problema dice que se considera una superficie lisa. Automáticamente, aunque no lo digan, si la superficie es lisa, se considera despreciable el rozamiento. Es decir, que el cuerpo se desliza sin problema sobre esa superficie. No ejerce ninguna resistencia la superficie sobre el desplazamiento del bloque. Así que de ahora en adelante, si yo quiero calcular, por ejemplo, la fuerza de roce 2, ¿a qué es igual? Ah, bueno, al coeficiente de fricción, que si está sobre la misma superficie, sigue siendo el mismo coeficiente, multiplicado por la masa 2 por la gravedad. Esto me da la fuerza de rozamiento. Así que tampoco es gran cosa que lo vamos a considerar. Lo tomamos en cuentilla. Bien, estos son los elementos que intervienen o las fuerzas que intervienen dentro de un sistema dinámico asociado a masa, resorte, amortiguador. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de cómo construir la matriz de entrada. Si nosotros construimos la matriz de entrada, no hay problema. ¿Cómo construyo una matriz de entrada? Hasta identificar las 4 fuerzas que vamos a estar viendo, ¿alguna duda o todo está claro? Todo claro. Bien, entonces tenemos hasta ahorita 4 fuerzas intervinientes. Una primera fuerza, vamos a dar un repaso general, una primera fuerza que es la fuerza asociada a la masa. La fuerza asociada a la masa está asociada con lo que llamamos la segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración, ojo. Y en este caso, la aceleración está asociada con la segunda derivada. Traducido al español, cuando hablemos de la fuerza asociada a la masa, vamos a decir masa por la aceleración, que significa la segunda derivada del desplazamiento. Cuando hablemos de la fuerza asociada al resorte, que es la ley de Hooke, establece que es la constante de proporcionalidad del resorte asociada por la distancia que separa el resorte desde su posición de origen hasta cualquier estiramiento que haya sufrido en función de una fuerza externa que está haciendo pues que éste se desplace de su posición de equilibrio. Esta fuerza va a estar asociada acá por la distancia. Pero la distancia es el X que nosotros consideremos como desplazamiento. Cuando hablemos del amortiguador, vamos a estar hablando, en este caso, de la fuerza asociada al amortiguador, que es la constante asociada a la constante que hace que, en todo caso, el resorte pierda su movilidad.
en función de lo que sería la velocidad. Pero la velocidad para nosotros va a estar asociada con la derivada del desplazamiento. Así que, un poquito traducido al español. Si yo voy a usar la fuerza que está asociada a la masa, entonces diré la masa por la aceleración. Así, para que nos vamos familiarizando con lo que serían las ecuaciones de estado o las ecuaciones dinámicas. Tenemos la fuerza asociada a el amortiguador. Por ejemplo, voy a copiar aquí A de amortiguador. Para la ley o la fuerza del amortiguador está asociada, en este caso, a una constante que el problema la deduce, te coloca B, te coloca C, te coloca A, no hay problema, vamos a llamarlo C, pero está asociada a la velocidad, y la velocidad sería, en todo caso, la velocidad de desplazamiento en función del tiempo. Y la otra fuerza que va a estar interactuando es la fuerza asociada a lo que sería el resorte. Vamos a llamar aquí un resortico aquí para que se ubique. Y esta fuerza está asociada a la constante por el desplazamiento. Como pueden ver, estas son las expresiones o variables dinámicas. En la función de dinamismo, del sistema masa-resorte amortiguador, estamos hablando de tres estructuras que hacen que el sistema sea dinámico. Traducción al español, que se mueva. ¿Cuál es? El desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Estas son las tres fuerzas que justamente se consideran, digamos, en lo general de los sistemas dinámicos. Otra fuerza que el profesor incorpora, no que incorpora, sino que considera en su modelo, que tampoco está mal a considerarlo, es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento o fricción es la resistencia que ejerce toda superficie sobre el desplazamiento de un cuerpo que está sobre él. Es decir, este desplazamiento acá sobre esta superficie. Pero ¿qué ocurre? Que por lo general se estudian superficies lisas, pero si no fuese lisa, tampoco hay problema. Esta fuerza está asociada a la fuerza normal multiplicado por la masa del cuerpo y la gravedad. Es decir, que es directamente proporcional a la masa y a la gravedad. Ahora bien, esta fuerza de normal, vamos a declararla de una vez, la fuerza normal es igual al peso. Y el peso es el producto de la masa por la gravedad, lo que me deja en esta ecuación. Así que la fuerza de fricción no tiene mucho que preocuparnos. Si el profesor dice considere la fuerza de fricción, nos relajamos y sencillamente decimos que la fuerza de fricción es la masa, la fuerza normal, multiplicado por, en este caso, aquí no va fuerza normal, porque es la misma que es coeficiente de fricción. Disculpen ese lapso allí. El coeficiente de fricción, coeficiente K que llamamos, es el coeficiente de fricción de rozamiento de la superficie. Así que sería coeficiente de fricción por la normal. Eso es para cada una de las masas que intervengan. Si yo tengo tres masas, voy a tener tres, en todo caso, coeficientes un coeficiente de fricción. Si es la misma superficie, hay problemas incluso que tiene diferentes superficies. Si me separa la superficie, tiene que darme el coeficiente de fricción. Y alguien dirá, profe, ¿qué pasa si me pide el profesor que considere la fuerza de fricción, pero no me da el coeficiente? No importa. En ese caso, nosotros en el diagrama diremos que la fuerza de fricción va a ser igual a un mu sub K, que es el coeficiente de fricción, multiplicado por la masa del cuerpo por la gravedad. Listo. Es decir, lo dejamos expresado. ¿Y por qué así? Porque justamente ocurre que nosotros establecemos en las ecuaciones de estado y en los sistemas dinámicos se establecen generalizaciones. ¿Qué significa una generalización? Que nosotros después que lleguemos a lo que son las funciones de frecuencia, lo que nos van a decir a nosotros es cómo se mueve el sistema en todo caso cuando, por ejemplo, esté en movimiento, qué pasa cuando las frecuencias son iguales, si son diferentes, eso nos da una ecuación general. Ahora bien, repetimos, tenemos la función asociada a la masa, la fuerza asociada, asociada a la masa, asociada al amortiguador, asociada al resorte, asociada a la superficie con respecto a la resistencia.
Y tenemos la fuerza de inercia. Recordemos que por la ley de Newton establece, la tercera ley de Newton, establece que en todo caso, todo cuerpo tiende a ejercer resistencia sobre su movimiento, pero una vez que la ejerce se deja llevar por ella. Es decir, yo puedo estar, por ejemplo, sobre un auto y empujan el auto y yo automáticamente voy sobre él. La misma inercia me lleva, lo que decimos por ahí en teoría. Esta ley de inercia, evidentemente, es asociada al dinamismo de la función. En todo caso, se deja únicamente como ley de inercia. Lo que nosotros vamos a estudiar ahorita es cómo ubicar la masa, es decir, la fuerza con la masa, con la velocidad y con el desplazamiento, que son las estructuras dinámicas. Hasta ahora no hemos dicho más que cómo identificar cada fuerza, cómo expresarla, para que luego que hagamos un diagrama de cuerpo libre todo quede ok. Todas estas fuerzas intervienen sobre cualquier cuerpo que esté asociado a una superficie. Profesor, yo tengo un cuerpo que no está asociado a una superficie. Entonces usted elimina la fuerza de rozamiento. Listo. ¿Y qué me queda, profe? Bueno, me queda la fuerza asociada, en ese caso, a lo que se ejerce sobre la masa, la fuerza del amortiguador y, en todo caso, la fuerza de resorte, que ejerce el resorte, y, por supuesto, la de inercia. Profe, me desprecia la de inercia. Listo, me quedan esas tres. Profe, el sistema que yo tengo no tiene ningún resorte, ningún amortiguador, entonces no va este. La que yo tengo solo tenía el amortiguador, pero no tenía resorte. Quito el resorte. Es decir, nosotros vamos a incorporar o no las fuerzas al sistema del diagrama de cuerpo libre a conforme estén estructurados los elementos. Hay tres elementos visibles sí o sí. La masa, el resorte y el amortiguador. Las otras dos fuerzas son intrínsecas, por lo general despreciables. Llámese la ley de la fuerza de rozamiento y la fuerza de inercia. El profesor las coloca, profesor, no hay problema. Vamos a considerarlo nosotros también. Ok, hasta acá. ¿Alguna pregunta con la fuerza que interviene en un sistema dinámico? Ninguna. Bien, hay una parte que siempre hace ruido, ¿no? ¿Qué hace ruido? ¿Cómo carajo, me disculpan la expresión, cómo carajo hace el profesor para expresar lo que son las variables dinámicas y cómo hacer la matriz de entrada? Vamos a ver cómo estructurar, no esta, cualquier matriz, chicos, cualquier matriz. Nosotros vamos a tener, como les mencioné, 4 variables intervinientes, que es el desplazamiento. Ojo, 4 variables si tenemos 2 bloques pendientes. El profesor puede colocar un tercer bloque. Si coloco un tercer bloque, ¿qué se va a incluir? Una tercera variable asociada al desplazamiento de ese tercer bloque. Pero sencillamente vamos a estudiar en todo caso 3 variables para cada elemento. Para el bloque 1 vamos a necesitar el desplazamiento, la velocidad y la aceleración de ese bloque. Desplazamiento, aceleración y velocidad. Los sistemas dinámicos nosotros los podemos establecer cuando nosotros decimos masa 1, por ejemplo, es porque estamos viendo de repente un bloque en un sentido, por ejemplo, de izquierda a derecha. Lo que nos garantiza pues que ese sistema dinámico tiene una estructura general. Vamos a ver cómo construir la matriz sin llegar a la matriz aún, ¿no? Ojo, yo tengo 3 variables. Una variable que vamos a llamar siempre el X1 y esas variables tienen que estar asociadas a lo que llamamos las variables de estado. Las variables de estado son aquellas variables que uno va a colocarlo como un sistema matricial que va a hacer que esa matriz de entrada tenga justamente las características de la función. Entonces, a esta variable yo la voy a cambiar. En vez de llamarla X, para no llamarlo velocidad, aceleración, vamos a simplificar la expresión. Es justamente lo que se busca, simplificar la expresión. En la mayoría de los casos, esta X1 la llamamos Y1 y luego hacemos sus derivadas, por ejemplo. Tengo esta y tengo la derivada de X1. Entonces lo voy a llamar Y2. Ya tengo mi segunda variable. Luego puedo hacer incluso lo mismo con la siguiente variable. Por ejemplo, el X2 lo vamos a llamar, por ejemplo, Y3, para seguir pues, con la estructura y no contradecirlo a él. Ojo, esto es relativo. Usted lo puede llamar como usted lo desee.
Y luego, evidentemente, voy a tener la velocidad, que sería la derivada de, que voy a llamar Y4. Listo. Y luego, evidentemente, las derivadas del desplazamiento, la mayoría de los autores, ojo, les sugiero esto, o les comento, la mayoría de los autores incluso, en pocos casos, sugieren tomar la aceleración, sino que la toman como un sistema intrínseco, una variable intrínseca. Sin embargo, él la toma de forma explícita. Así que vamos a tomarla de forma explícita. Por ejemplo, ¿quién será la derivada de x1? Si x1, fíjense, vuelvo a derivar. ¿Quién es la derivada de x1? La derivada de y2. Ah, ¿ves? Esta es la derivada de y2. Y2 derivado. ¿Y quién sería la aceleración del bloque 2? La aceleración del bloque 2 viene a ser la derivada del bloque 2. Ah, ya, entonces esta sería la segunda derivada. Y la segunda derivada de esto sería la derivada de y4, la cuarta derivada. ¿Cómo hacemos una regla memotécnica para asociar esto? Simple, solamente hay tres elementos, chicos. Desplazamiento, velocidad, aceleración. Llamo y1 al desplazamiento a la masa 1, la derivo, lo llamo y2 a su derivada, y luego, para no sobresaturar el sistema, sencillamente derivo para que el sistema me lleve una ecuación o un sistema de ecuación de segundo orden. En realidad lo que se busca es modelar. Lo que se busca es modelar el sistema. Por lo tanto, si yo mantengo todas las derivadas y hago el sistema, en ese caso en particular, pues voy a tener problemas. Voy a tener problemas definitivamente. ¿Qué hay que hacer ahora? Una vez que uno describe las variables, de estado, ese cambio de variables que llamamos comúnmente, ahora la intención es dinamizar el sistema. ¿Cómo se dinamiza, profesor? Vamos a buscar la ecuación diferencial que hace que cada bloque entre o no en movimiento. Cada vez que yo estudie todas las fuerzas que están sobre un bloque, eso me va a dejar a mí claramente establecido cuál es la ecuación diferencial que modela dicho sistema de comportamiento de las fuerzas. Luego, ese comportamiento yo lo voy a llevar a todos en función de las variables x1, x2, o sea, las que he definido en este caso, y1, y2, y3. ¿En qué consiste una variable de estado o una matriz de estado? Consiste en lo siguiente, chicos, ¿ves? Y ahora la vamos a construir aquí. La variable de estado va a estar asociada a todos los y que yo construya con su derivada. Y1, Y2, Y3 y pare de contar hasta un Y enésimo, derivada enésima de ella. Derivada enésima, voy a escribir acá. Así que tengo dos puntitos, un puntico de esta, un puntico de esta y la derivada enésima de la variable enésima. Profesor, ¿pero por qué una variable enésima? Porque el profesor, valga la redundancia, puede salirle a ustedes en el examen con 3 bloques, con 4 bloques, con n bloques. No hay problema. Tenemos el desplazamiento de cada uno, las derivadas de cada uno. Ahora, ¿cómo se construye la variable de estado o la matriz de estado? Ok, chicos, miren esto. Esta matriz, ¿qué orden tiene? Esta es una matriz de orden 4 por 1. Porque tiene, bueno, en este caso n por 1, ¿no? Vamos a generalizarlo. Esta es una matriz de orden n por 1. Porque tiene n filas, ¿no? Tiene la fila 1, tiene la fila 2, tiene la fila 3 y así sucesivamente tiene la fila n. ¿Hay alguna forma de simplificar esta matriz? Claro. Miren la idea que les voy a dar para que la puedan simplificar. Esta matriz, yo la voy a multiplicar. No voy a colocar los elementos internos de la matriz, es decir, los valores de entrada de la matriz, pero voy a copiar lo que se establece por lo general. Esta matriz multiplicado por la matriz que ya tenemos, que es la matriz de variables que hemos construido, es decir, que esta matriz tiene que ser igual a la matriz que nosotros tenemos de variables. ¿Cuáles fueron nuestras matrices, las variables? X1, Y1, Y2, Y3 y así hasta llegar hasta la matriz o elemento Yn. ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Bien. Sí.
Tengo una columna que es la matriz derivada. Ojo, aquí están las dos que ustedes no pueden cuestionar, en el sentido de que las tenemos descritas. Esta la definimos y esta la buscamos por derivada. Profesor, ¿qué elementos van dentro? Aquí está el problema, chicos. Aquí está, digamos, la tramoya que a veces pues no lo vemos, ¿no? Cuando el profesor de repente o uno va para allá y trata de buscar los elementos y por ahí no los ve. Esta matriz, para que a mí me dé este resultado, tiene que ser una matriz que resulte de n por 1. Tiene que ser obligado sí o sí una matriz de n por 1. La única forma que a mí me dé una matriz de n por 1 es la siguiente. Recuerden que si yo tengo dos matrices, para poderlas multiplicar voy a hacer esto. Dos matrices se pueden multiplicar si y solo si los elementos internos de la matriz deben ser iguales. Si los elementos de la matriz internos son iguales, eso me dice a mí que la matriz se puede multiplicar. ¿Y qué resulta de los elementos externos? El orden de la matriz resultante. Entonces, bueno, esto está simple. Yo quiero que a mí me resulte una matriz de orden n por 1. Bien, para que resulte una matriz de orden n por 1, este elemento es el orden de la matriz que yo quiero que resulte. Ojo, entonces aquí tiene que estar, esta matriz tiene que ser de orden n, obligado. Quiero que resulte n por n, porque yo quiero que resulte n por 1. Ah, pero entonces esta es una matriz por 1. O sea que esta es una matriz de orden por 1 por... vamos a buscar otro elemento de acá, pero por ahora quiero el orden del resultante. Esto me dice el orden de la matriz resultante. Quiere decir entonces que la matriz resultante va a ser de orden n por 1, para que sea compatible con mi matriz de derivadas. ¿Ves? Ok. Ahora viene la otra. ¿Qué orden es esta matriz interna? Para que se pueda multiplicar, tienen que ser justamente el orden interno exactamente igual. Ah, bueno, pero ¿cuántas filas tiene esta matriz? Tiene 1, 2, 3, 4, tiene n filas. Ah, entonces esto tiene que ser de orden n por n. Para que estas dos matrices se puedan multiplicar. Ah, ya, este es de orden n por n. Entonces, ¿cómo va a ser el orden interno? Las columnas que tengamos. En este caso, en el caso de nosotros, tenemos 4 variables. Entonces, es una matriz de orden 4 por 4 a este lado. Ahora bien, viene lo otro, chicos. ¿Qué elementos quiero yo o necesito yo que me resulte? ¿O cuál quiero que me resulte? Supóngase que yo tenga aquí solamente el Y1 y yo quiero que me resulte Y1. Si esta es una matriz de n por n y yo quiero que únicamente tenga la variable Y1, vamos a suponer que la primera columna solamente tiene el Y1. La única forma de que yo multiplique esta matriz y me dé Y1 en la primera fila, porque bueno, así aparecía la matriz, vamos a ver a qué me refiero con esto. Vamos a suponer que mi primera ecuación solamente tenía el Y1, entonces este elemento tiene que ser 1. Ojo, repito, yo tengo en la ecuación que una de las ecuaciones solamente tiene el Y1. ¿Cómo hago yo para que aparezca el Y1, profe? Normal. Recuerden que las matrices, ¿cómo se multiplican? Si yo tengo la matriz 2, 3, 1, por ejemplo, y 2, 1, 4, por colocar alguna, y la voy a multiplicar por una compatible, por ejemplo, con esta. ¿Cómo se multiplica? Filas por columna, ¿no? El 2 por el 3 por el 4, el 3 por el 1. Así se multiplica. ¿Qué pasa cuando yo quiero que un elemento sea fijo? Yo quiero que aparezca, por ejemplo, solamente el Y1. Y los otros elementos no deben aparecer. ¿Qué hago? Normal, los nombro como 0. Ah, y cuando yo multiplique, por ejemplo, 1 por Y1, me mantiene el Y1. Y el resto se me hace 0. Ah, ¿ves? Ahora, ¿de dónde carajo van a salir esas Y1, Y2, Y3? De las ecuaciones de estado. Ahorita lo que quiero es que identifiquen cómo sería la ecuación. Miren esto. Yo voy a suponer, me van a ayudar a armar los elementos que están en esta matriz. Miren esto. Quiero que me lo ayuden a armar. A ver si me están entendiendo la idea. La derivada de Y2 es igual a esto, miren. A 2, voy a colocar numeritos enteros. 2, Y1 más 3, Y2 más 4, Y3, por ejemplo. Y después ya no hay más, solamente es ese. Miren esto. ¿Cómo hago yo? ¿En qué fila está la segunda derivada? ¿La ven? Aquí. Ah, debe ser el segundo elemento.
O sea que estamos hablando que la segunda derivada está en este elemento. ¿Estamos hasta aquí? ¿Me siguen allí? Esta va a estar en la segunda fila, porque está en la segunda fila. Miren esto, chicos. Presten atención. Yo quiero que el coeficiente, cuando yo multiplique esta matriz por esta otra, el coeficiente de Y1 sea 2. ¿Cómo hago eso? 2. Un 2. Sería 2, 3, 4, 0. 2, 3, 4, 0. Ese es correcto. Y si hay más elementos, también los hago 0. Ah, con esto me estoy asegurando que esta matriz va a representar mi ecuación de estado. Es decir, mi derivada. Eso no viene de la nada, no, mi derivada. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Voy a hacer varios aquí. La segunda derivada, la tercera derivada de Y3 vale, por ejemplo, Y3. Ahora, ¿qué elementos ordeno en esta tercera fila? Necesito, ojo, que la tercera 0, derivada 0, 1, 0. ¿sería cómo? 0, 0, 1 y lo demás 0. Ese es correcto. ¿Me siguen los demás, chicos? Sí. O sea, ¿qué quiero? Que cuando yo multiplique esta fila por esta columna, el elemento que me quede es el que me interesa. Pero hay algunos casos curiosos, chicos. Algunos casos curiosos. Miren esto. Voy a copiar aquí, por ejemplo, la cuarta derivada. Voy a meterle aquí una cuarta derivada. Voy a colocar aquí Y cuarta derivada. Y voy a decir que la Y cuarta derivada es esta. 2Y1 más 3Y2 más 2 coseno de X. Nos metimos en problemas, ¿no? Porque esta variable no corresponde a ninguna de ellas. ¿La ven? No corresponde a ninguna de ellas. Entonces, ¿qué se hace en ese caso, profesor? Cuando todas las variables no están descritas en mis variables dinámicas, se asocia una matriz de coeficientes. Esa matriz de coeficientes constantes son aquellos elementos que no están asociados, en ese caso, a mi matriz de entrada. Es decir, a mis variables dinámicas. Mis variables dinámicas son Y1 hasta Yn, pero esta no contiene ninguna de mis variables dinámicas. Ahora bien, chicos, miren esto. ¿A qué columna corresponde? A la columna 4. Entonces me está diciendo que en la columna 4 debe estar en la matriz de coeficientes el coseno de X. Y el resto debe ser 0. Profesor, ¿por qué 0? ¿Cómo se suman dos matrices? Elemento a elemento. Esta matriz me va a dar una matriz de orden n por 1. Ahora, cuando yo sume todos estos elementos con 0, me queda la ecuación cuando estaba. Cuando sume toda esta ecuación con el 0, me queda la ecuación que estaba. Y cuando sume toda esta ecuación con esta, se me asocia en ese caso, el coeficiente que no depende de mis variables de estado o de mis variables dinámicas, como se dice en el sistema general. ¿Se entendió la idea? Sí. Bien, esto es para mí lo fundamental, porque aquí está la variable, justamente lo que llamamos la matriz de entrada. Esa es nuestra matriz de entrada, lo que más cuesta en todo caso del proceso para construcción. Ahora sí, vamos a atacar el problema. Ya sabemos cómo construir. Ojo, si hay alguna duda, chicos, de frente, la aclaramos. ¿Todo claro en cómo construir la variable de estado? ¿Cuáles son las fuerzas que intervienen? Javier, ¿todo claro? ¿Cómo construir la matriz? ¿Me escucha, Javier? Sí. ¿En alguna duda, hijo? ¿Todo claro? Sí, me quedó claro. Lo único que tengo dudas es con cómo construimos la matriz, en este caso, cuando tenemos dos cosenos de X, porque no está en nuestra variable de estado. Ah, ya, vamos a verlo, porque eso es muy importante. Ojo, no significa que no está en la variable de estado, Javier. Lo que quiere decir es que no está dentro de lo que llamamos los coeficientes de tus variables de estado. Estos son los coeficientes, ¿ves? Coeficientes de tus variables de estado. Las variables de estado no incluyen, en este caso, al coseno. Por ejemplo, hay algunas variables cuando uno multiplica y demás, que las vamos a ver en el sistema general. ¿Cómo hacemos? Yo quiero, miren, hasta aquí yo no tenía problema, ¿verdad? Porque yo hice una segunda derivada y metí mis variables dinámicas.
Esas variables dinámicas estaban metidas en la matriz. Aquí estaban mis coeficientes. Cuando alguna de mis ecuaciones tiene otra variable diferente, por ejemplo, voy a quitar esta de acá. Voy a quitar esta para que hagamos el ejemplo general con esta columna, para no darle mucha vuelta, con esta columna de aquí. Vamos a hacer una más. Si yo tengo que la derivada de y1 es igual a 2y1 más 4y2 más, por ejemplo, 2 logaritmo de x. Por ejemplo, más 2 logaritmo de x menos 4 coseno de x. Por ejemplo, se me ocurre. Bien, las variables de estado no las tengo todas allí, solamente está este y estas no corresponden a las variables de estado independientemente de la forma que tengan. Entonces vamos a ver, si yo quiero describir mi comportamiento aquí, yo sé que el x1 debe ser 2 coeficientes, el coeficiente es 2. Entonces el y1 está en la primera columna, en la primera fila, entonces este 2 debe estar en la primera columna, para que al multiplicar esta columna con esta fila, pues me dé el 2. El siguiente es 4, para que al multiplicarlo por el y2 me dé el 4y2. ¿Y cuánto sería para y3? 0, porque no hay y3. Y para los otros y también ceros, así que todos los demás son ceros. ¿De acuerdo hasta aquí? Sí. Ahora bien, esta variable, ¿cómo carajo la encuentro? No hay forma. No hay forma, porque aquí no la voy a describir, porque en esta columna, cuando yo multiplique, todos contienen y1, y2, y3, hasta yn. Entonces esta variable no va a aparecer. Ah, pero ya va, profe. Cuando usted multiplique esta fila, estoy multiplicando la fila 1 por la columna 1. Entonces, este elemento, fila 1, columna 1, se va a ordenar en la fila 1, columna 1. Entonces aquí, justo acá, en la fila 1, columna 1, en la primera fila, primera columna, aquí, debo meter ese elemento para cuando sume las dos matrices, me dé el elemento. Ah, entonces aquí tiene que estar 2 logaritmo de x menos 4 coseno de x. Para cuando haga mis matrices, se puedan agrupar. Es que no me queda del todo claro. Mira esto, si yo tengo que multiplicar esta matriz, por ejemplo, 2, 1, voy a hacerlo con varios ceros para que sea rápido. Y yo la voy a multiplicar con esta matriz, por ejemplo. Esto es una matriz de orden 2 por 2 y esto es una matriz de orden 2 por 1. Entonces la matriz resultante es una matriz de orden 2 por 1. Es decir, de 2 por 2, aquí 2 filas por una columna. Tendría que estarle sumando, en ese caso en particular, le estamos sumando, por ejemplo, un 3 y 1. Por ejemplo, en el caso particular. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que nosotros en teoría tenemos la matriz de derivadas aquí. A lo mejor estará x1', a lo mejor estará x2, y estas fueron mis matrices de coeficientes. Bien. Voy a incluso asociarla aquí con y1, x1, y1, como si fuesen matrices de estado. Bien. Si yo quiero saber cómo estaba mi derivada en este sistema, multiplicaría 2 por x1, 2x1. Y 1 por x2 más x2. Esta era la matriz de ecuaciones. Esta es mi primera matriz, o mi primer elemento. El siguiente sería 0 por x1, 0. Y 1 por x2, x2. Y le voy a sumar los elementos 3 y 1. ¿Cómo se suma una matriz? Elemento a elemento. Quiere decir que esto sería 2x1 más x2 más 3, porque sería primer elemento con primer elemento. Y el segundo sería x2 más 1. Ahora miren, ¿qué estoy diciendo yo? Si ustedes quieren verificar que construyeron la matriz de entrada de este estado bien, basta verificarlo así, miren. El x1, que es mi derivada, tuvo que ser igual cuando yo le describí este elemento. Es decir, que tuvo que ser igual a 2x1 más x2 más 3. Y mi derivada del x2 es igual a ¿quién? A x2 más 1. Esas fueron las ecuaciones que yo tenía. Y de aquí armé el de arriba.
Claro, con expresiones más elaboradas, porque depende también de los coeficientes de fricción, de los coeficientes de elasticidad y demás. Pero esto es, a grandes rasgos, lo que se maneja como matriz. ¿Se entendió la idea ahora más claro? Sí. Entonces, así se suman, ¿ves? Así se suman las matrices. Si ya tengo claro lo que es una matriz, lo que es un cambio de variable, lo que son las fuerzas que intervienen, ahora sí vamos a ver cómo es tan fácil el modelo de problemas que está presentando el profesor. Vamos a ver. Voy a copiar por aquí una masa. A ver, una masita aquí, que es la que él tiene, y otra por acá. Bien, listo acá. Vamos a repasar su problema. Tenemos una superficie donde evidentemente tiene que estar atada para que se vean el movimiento de cada uno. El apoyo de resorte, estos puntos que ustedes le ven a los resortes, es por lo general donde él está apoyado, que es justamente donde uno calcula más o menos la distancia, que si el resorte, ojo, que me pueden colocar 2, 3, N resortes, eso no va a variar. 2, 3 fuerzas más con el resorte, resuelto el problema. Bien, aquí hay una constante, vamos a llamarla K de elasticidad de resorte, vamos a llamarla K1. En el otro, él ha colocado un amortiguador. Un amortiguador, aquí está un amortiguador. Ese amortiguador tiene una constante, él la puede llamar como él quiera. Nosotros después nos acoplamos a ella, vamos a llamarlo B. Ese es el coeficiente, en este caso, de movimiento de ese amortiguador. Luego le colocó otro resorte. Vamos con otro resorte. Si es un segundo resorte, evidentemente tengo una segunda constante, que voy a llamar K2. Bien, estas constantes evidentemente están asociadas a una masa, en este caso masa 1, y voy a llamar masa 2. Listo. Luego él comienza a jugar. Le puede meter superficies o no. Vamos a suponer que estos están lo más lógico es que estén sobre el aire. Pero vamos a anexarle una superficie a cada uno. Es decir, estos están rozando o están sobre cierta superficie. Ojo, que estas superficies pueden ser las mismas o pueden ser separadas. Pregunto, ¿qué varía en el hecho de que sea la misma superficie o dos superficies diferentes? ¿En qué me puede variar a mí? El coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción, eso es correcto. El coeficiente de fricción es lo único que interviene aquí. El coeficiente de fricción puede ser el mismo si es la misma superficie o diferente si las superficies son diferentes. Entonces va a depender de lo que nosotros tengamos como lo que sería el coeficiente de fricción. Si ustedes ven que dice rozamiento 1, rozamiento 2, que está hablando que tiene dos superficies diferentes. Pero si las superficies son iguales, entonces hablamos sencillamente de coeficiente de rozamiento, a secas. O podemos hablar, en este caso, hablaremos de cuántos coeficientes así, dos coeficientes de fricción. Porque si yo separo la superficie, estoy asumiendo que esos coeficientes son diferentes. Porque lo que sí es cierto es que el coeficiente de fricción varía de acuerdo a la superficie. Sería un error de interpretación decir coeficiente de fricción 1, coeficiente de fricción 2, cuando sea la misma superficie. Sin embargo, tampoco es descabellado un valor diferente, porque si luego el profesor dice, bueno, pero que es el mismo, coloca el mismo valor, y está diciendo que R1 y R2, o sea, los coeficientes de fricción, mu sub K1 y mu sub K2 son los mismos. Bueno, pero lo ideal sería, si tengo una sola superficie, tengo un solo coeficiente de fricción. Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda? Ninguna. Bien. ¿Qué hace un diagrama de cuerpo libre, chicos? Literal, como lo voy a plasmar aquí. Un coeficiente de fricción hace, un diagrama de cuerpo libre hace esto. Literal, miren el corte que voy a hacer aquí. Lo voy a traer tal cual. Este es un diagrama de cuerpo libre, miren. Hace esto.
un diagrama de cuerpo libre separa, literalmente hablando, separa el cuerpo y lo deja únicamente interviniendo sobre las fuerzas que actúan sobre él. Pero yo voy a literalmente hablando a decir esto, mire, esto no está, nada de esto está. Eso es un diagrama de cuerpo libre. Y cada una de las puntas, literalmente hablando, cada una de las puntas de mi masa separada, yo voy a ver cómo o cuáles son las fuerzas que están interviniendo sobre ella. En este caso, yo voy a decir, por ejemplo, a ver, pregunto, esta cosita que yo tengo aquí, que ya la corté, no sé, ¿de dónde viene? Del resorte. Del resorte. Ah, entonces ya sé que una de las fuerzas que está interviniendo es la fuerza del resorte. Es decir, ya tengo una fuerza de resorte, sería FK. En ese caso, el resorte 1, FK1. Este evidentemente tiene una fuerza aplicada. Vamos a llamarla aquí, vamos a llamarla acá F. F es la fuerza que se le está aplicando y en el sentido tiene que dármelo, ¿no? Bien, ya yo sé que es hasta allí. Esta puntita, ¿de dónde viene? ¿Esta punta de quién es? Del amortiguador. Del amortiguador. Entonces sería la fuerza del amortiguador. El amortiguador está allí. Las otras, chicos, las otras que intervienen son implícitas, que yo las conozco. ¿Cuáles? Por ejemplo, la de la masa. Pero vamos a ver que estas fuerzas siempre se oponen al movimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque un resorte tiende, en este caso, si el resorte es de elasticidad, pero todos son de elasticidad, disculpen eso. O sea, que es de expansión o de abstracción, es decir, que tienden a comprimirse o sencillamente a estirarse, siempre van a ejercer una fuerza opuesta a la que uno le va a dar al movimiento. Esta fuerza dice, mira, yo voy a tratar de moverlo hacia allá. Y todas las demás fuerzas se van a oponer a ella por naturaleza. Yo tengo otra fuerza que está aquí, que es la fuerza asociada a la masa. Voy a llamar F de M1. Para que se entienda a qué hago referencia. Al K. ¿El K es de quién? Del resorte. ¿La B de quién? Del amortiguador. Ahí están todas las fuerzas. Bueno, hay otras intrínsecas. ¿Cuáles? Profe, de la superficie. Chévere. De la superficie es la fuerza de rozamiento. Si fueran diferentes, sería fuerza de rozamiento número 1 o el coeficiente asociado a el resorte, a la superficie. Si a mí me pidiesen esa fuerza, ¿recuerdan cómo era el coeficiente de rozamiento número 1? La fuerza de rozamiento número 1, ¿a qué va a ser igual? Al coeficiente de fricción mu sub K. ¿Por quién? Por la masa 1 y por la gravedad. Es decir, el coeficiente de fricción por el peso. ¿Se entiende la idea? Sí. Sí. Y si fuera despreciable, chicos, aquí no hemos dicho nada, sencillamente no va. Ah, ya, entonces tengo un coeficiente de fricción número 1. ¿Cuál es la otra fuerza que yo no voy a estar viendo? ¿Cuál es la otra fuerza que yo no veo, pero que está allí? La fuerza de inercia. Con esa tenemos todas las fuerzas que intervienen en este bloque. Ahora, yo necesito ahora buscar la ecuación diferencial que modela este sistema de fuerzas intervinientes aquí. Esto sería el diagrama de cuerpo libre para la masa 1. Yo necesito en este caso identificar cuál es la ecuación diferencial que modela el comportamiento de esta masa. Bien, profe, ¿cómo hacemos eso? En un sistema ideal, mientras no se diga lo contrario, por la ley de Newton, establece que el sistema compacto de fuerza, todas las que intervienen, son iguales y opuestas y se anulan entre sí. No entendí. Quiere decir que todas las fuerzas que intervienen justamente van a hacer que, en todo caso,
sea equilibrada, es decir, que no hay movimiento. Para que no haya movimiento, la sumatoria de las fuerzas en X en ese caso es 0. Profesor, ¿y no hay ninguna fuerza que esté en el sentido opuesto? Claro, la fuerza que lo estoy aplicando. ¿Cómo llamó el profesor esa fuerza? F. Y la puede llamar G, H, como quiera. Esta es la fuerza externa, la que se le está aplicando al bloque 1. ¿Se entiende la idea hasta aquí? Sí. Bien, ¿qué pasa? Que la sumatoria de las fuerzas en X por el sistema dinámico en equilibrio tiende a ser 0. Para que sea 0, quiere decir que todas las fuerzas que intervienen sobre F son iguales y opuestas a ella. Es decir, que F es la sumatoria de todas las demás. Bien, una forma de establecer esto es de la forma siguiente. Diría que la fuerza, voy a enumerar hasta cuál aparecen aquí, por ejemplo, la fuerza K1, es decir, la fuerza de resorte 1, más la fuerza de la masa 1, más la fuerza que ejerce el amortiguador, más la fuerza de rozamiento de la masa 1, más la fuerza de inercia. Y esta fuerza de inercia, pues acá la tenemos, fuerza de inercia. Más que la podemos asociar tal cual, esta sumatoria de fuerzas, si yo digo que este es el sentido de movimiento, estoy diciendo que esta debe ser igual a la fuerza general. Hay algunos autores que establecen esto. Hay otros que lo dan un poco más elegante y dicen esto, que la fuerza aplicada sobre el cuerpo menos la sumatoria de todas las fuerzas que intervienen opuestas a ella, matemáticamente sería esta forma que estoy expresando aquí, las fuerzas intervinientes sobre ella se mantienen en equilibrio, es decir, 0. Evidentemente, si yo pasaría todo esto para allá sumar, caigo aquí. ¿Se entendió la idea? Sí. Sí. Más elegante que esto no, porque eso es lo que establece la ley realmente. Lo otro sería medio empírica la cosa. Lo otro sería medio empírica. Ahora fíjense, chicos, habíamos dicho antes que nosotros estamos apuntando a construir una matriz de estado. Y esa matriz de estado apunta hacia las derivadas, ¿recuerdan? Apuntan hacia las derivadas. Si ustedes quieren hacer el sistema lo más simple posible, ordénenlo en función de las derivadas. ¿Cómo es eso? ¿Cuáles de las fuerzas? Voy a volverlas a copiar aquí. La fuerza cualquiera, una fuerza cualquiera asociada a la masa, ¿a qué es igual? La que está asociada a la masa, ¿a qué es igual? ¿A la masa por quién? Por gravedad. No, por la aceleración. Fuerza igual a masa por aceleración. Ese es para ir ordenando la ecuación. La fuerza asociada a el amortiguador, por ejemplo, al amortiguador voy a llamarlo B. ¿El amortiguador está asociado con quién? ¿Con la velocidad o con el desplazamiento? Porque cada uno está asociada con una. ¿A qué está asociada el amortiguador? A la velocidad. Ah. ¿Y a qué está asociado el resorte? Al desplazamiento. ¿Se entiende la idea? Sí. En este entender, yo le sugiero para que se suavicen las ecuaciones y sobre todo cuando las vayan a ordenar, que lo ordenen en este orden, haga redundancia. Fuerza de la masa, fuerza del amortiguador, fuerza del resorte. Ese es para que la ecuación casi le caiga, vamos a decir, como anillo al dedo sin necesidad de mover mucho. Entonces, yo ordené aquí intencionalmente como me fue pareciendo. Pero si yo me acuerdo de que voy a ordenar una ecuación diferencial y que mi ecuación de estado va a estar ordenada en función de las variables dinámicas y las variables dinámicas están en función de derivadas, entonces yo prefiero decir, voy a ordenarla en forma de derivada de frente. Allá. Entonces la primera que voy a ordenar yo esta, ¿ves? Esta es la primera
que voy a ordenar. ¿Cómo diría? M1 multiplicado ¿por quién? Por la segunda derivada de X1, porque esta va a ser siempre, pues, lo que sería nuestra primera variable dinámica, que está asociada, pues, al X1. Bien, X1, la primera derivada. ¿Se entendió por qué esta? ¿Bien con esa? Me perdí. ¿Por qué con la primera derivada? No, perdón, la segunda. La segunda. Sí, la segunda. Ahora sí, ¿no? Le faltó un puntito, porque es la masa. Bien, ¿estamos hasta aquí? Sí. Ok, esta es la primera que voy a ordenar. Ahora intencionalmente voy a ordenar ¿cuál? El martiguador. Pero si ustedes tienen un esquema, desde que ordenamos aquí, lo hubiésemos hecho intencional, que es lo ideal, es lo ideal. Ahora miren esto. Ahora aquí escribiríamos la fuerza asociada al martiguador, que sería más B, que es el coeficiente del martiguador que me están señalando aquí, multiplicado en ese caso por la derivada del desplazamiento. Pero ojo, que los desplazamientos están relacionados con lo que son las distancias iniciales y las distancias finales. Este desplazamiento es del bloque 1, por ejemplo, y este es el desplazamiento del bloque 2. Todos los desplazamientos que ejercen, o en todo caso, que experimentan en la dinámica de cada movimiento, va a depender justamente de la posición inicial. Todo desplazamiento es de la forma x1 menos x2. Esta es una forma general para nombrar el desplazamiento, es decir, la derivada del desplazamiento. Como el x1 lo voy a mover yo y se va a posicionar fuera de su posición de equilibrio, entonces diría x1 menos el x2 del desplazamiento. Eso es para identificar que perdió o va a perder la posición de equilibrio por efecto de la fuerza que se le está aplicando. Así que sería B que multiplica a X, o sea, la velocidad de X1 menos la velocidad de X2. Es decir, el promedio del desplazamiento. Y ahora tendría que ubicar la fuerza con K, es decir, la fuerza asociada al resorte que es asociada al desplazamiento. Entonces diríamos más el K1, porque ese K está asociado a la masa 1, o al resorte 1, perdón, el resorte 1 en este caso. Sería K1. ¿Multiplicado por quién? Ese K también experimenta un desplazamiento. Vamos a llamarlo X1 menos X2. Y de aquí va a depender justamente de las consideraciones que haga el docente. Por ejemplo, el profesor dice, la masa es despreciable, el coeficiente de fricción es despreciable. No colocamos el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción es considerado, lo tomamos. ¿Cómo quieren hacer este ejemplo? Tal cual lo tiene el profesor, le colocamos la variante de que está el desplazamiento y que también está la fuerza de inercia. ¿Qué dice? No, tal cual lo tiene el profesor, digo yo. Bien, vamos a repasarlo. Vamos a repasarlo primero de esa forma. Pero si lo quisiéramos colocar como sería la forma, ya, lo que tenemos que anexarle unas que incluso no van a estar dentro de las variables dinámicas, pero igual. Entonces, según como lo estudiaron con el profesor, está diciendo que está despreciando tanto la fuerza de inercia como la fuerza de fricción. Ambas las desprecia, salvo evidentemente lo que corresponde o lo que correspondería a una fuerza relacionada pues con los elementos que él puede nombrar como fricción o no, ¿no? Dependiendo del caso. Entonces tenemos la aceleración, la fuerza, la velocidad asociada a cada uno y por supuesto el V de rozamiento de R, que sí lo consideró en su caso. En su caso el profesor ha considerado la fuerza de inercia para, a ver si la consideró fuerza de rozamiento 1, pero en su variable de estado también la consideró rozamiento 1. Sí consideró rozamiento. Entonces vamos a decir aquí la fuerza de rozamiento número 1, pero de resorte, es decir,
la fuerza que ejerce el resorte. Entonces vamos a colocar aquí B, en este caso, BR1 de X1. Ojo, esto va a depender de lo que él establezca en el problema. ¿Considera el roce? Lo consideramos. ¿No lo considera? Usted no lo considera. Va a depender de lo que él establezca. Entonces, en este entender, pues, es muy relativo. Totalmente relativo respecto a lo que él vaya a considerar. Y esto es la fuerza. ¿Se entendió esta aclaratoria que estoy haciendo aquí respecto a esta? Sí. Depende del profesor. Ojo, depende del profesor. Coloca el roce, chévere. Ustedes le preguntarán, profe, ¿consideramos el roce? Sí, no, ya. ¿Considero la fricción? Sí, no. O él lo dirá, ¿considera la fricción? No considera la fricción. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. No. Bien, ahora recuerden cómo se hace una variable de estado, cómo se hace la matriz de estado. No podemos perder de vista eso. La matriz de estado separa la derivada de x1, la derivada de x2, la derivada de x3. ¿Recuerdan? O sea, separa las derivadas. Entonces, ¿me conviene tener este producto aquí combinado? La respuesta es no. Tengo que aplicar distributiva. ¿Y por qué aplico distributiva? ¿Porque quiero? No, porque quiero construir mi variable de estado. Quiero identificar mi variable de estado. Entonces yo voy a decir aquí que mi ecuación se convierte en M1 por la segunda derivada del desplazamiento más B por la primera derivada de X menos B por la primera derivada de X2. ¿Qué estoy haciendo? Preparando el terreno o la ecuación para ir a mi variable de estado. ¿Se entiende la idea? Quiero ir a mi variable de estado. Y esta, por ejemplo, como el desplazamiento del primero, considerando el primer bloque, ya dijimos que la sumatoria de fuerza es 0, no hay desplazamiento. Entonces se quedaría justamente K1 por X1 más BR1 por la derivada de X en 1. Ahora miren esto. Vuelvo a lo que ya discutimos de lo que es la matriz de entrada. En todo caso, la matriz que yo quiero construir como la matriz de estado. Tienen que estar las derivadas juntitas, los coeficientes, porque yo lo voy a construir. A ver qué coeficiente tienen los X. Dicho esto, me interesa agrupar este X' con esta X'. ¿Se entiende por qué los voy a agrupar? Sí. Porque necesito sí o sí construir mi variable de estado. Y en la variable de estado justamente aparece lo que sería la generalización, y para esa generalización yo voy a necesitar tener juntitos el X1, el X2, cada uno de ellos. Cada uno de ellos voy a necesitar tenerlos juntos. Para esto, pues, necesariamente tendría que ubicar la relación del desplazamiento. Así que esto vamos a agrupar lo que serían nuestras variables. Las variables en el momento de mi agrupación deben estar sí o sí en función de lo que sería el desplazamiento. Entonces estas dos yo tengo que agruparlas sí o sí para poder identificar lo que sería la relación general de mi variable. Ahora veamos. Este desplazamiento que yo tengo acá, ya va chicos, un segundito acá, que el desplazamiento 2 menos el desplazamiento 1, las velocidades también hacen lo mismo. Esto es así, el X2 menos el X1. Los desplazamientos están entre el inicio y el final, es decir, las variables se separan en función de lo que son los coeficientes, y el coeficiente siempre está en función de lo que sería el X menos, evidentemente, el X2, el X1 menos el X2. A ver cómo lo había colocado yo. Sí, X1 menos X2, está bien. Ahora, vamos a agruparlo. M1 por la segunda derivada. Aquí está. Voy a agrupar las primeras derivadas, que sería el B más el B
R1 de X1 derivado, menos el B X2' más los desplazamientos, que sería K1, X1, igual a F. Debo aclararles que, por lo general, estos desplazamientos, algunos autores asumen el hecho de que el desplazamiento sea Y2 menos Y1, como el desplazamiento que abandona, como el inicio, cuando el resorte, por ejemplo, está comprimido, el amortiguador está comprimido o no. Y esto también es relativo. Algunos autores asocian X1, X2, otros nombran X2 menos X1, asociando el sentido de compresión del amortiguador. Bueno, en todo caso, ustedes mirarán cómo lo ha asociado el profesor para ajustarlo a él, ¿no? Un poco que hay algunos que sencillamente se ponen un poco como que, bueno, tiene que ser como ellos dicen. Ahora miren cómo he ordenado intencionalmente. La segunda derivada, la primera derivada y la que no hay derivadas. ¿Lo vieron? Sí. ¿Y esto por qué lo he hecho así? Bueno, lo he hecho así porque yo necesitaba justamente identificar lo que sería la variable general del sistema por el cual pues se ha colocado en todo caso la relación. ¿Cómo se ha relacionado cada una de las funciones, en ese caso pues al amortiguador, en el caso particular del amortiguador? Bien, eso es nuestra primera ecuación. ¿Para qué la preparé así? Porque ahorita vamos a buscar lo que son nuestras variables dinámicas. Y con las variables dinámicas vamos a hacer que esta ecuación de estado o esa ecuación diferencial se modele en función de X1, Y1, Y2 y pare de contar. Bien, voy a hacer el diagrama de cuerpo libre para el otro bloque. Literal, ¿ves? Voy a cortar este bloque de aquí y me lo voy a traer. Acá el otro bloque. Ya lo tengo acá. Bien, no puedo perder de vista, evidentemente, dónde proviene, ¿no? Donde proviene, pues me va a decir justamente qué forma tiene y dónde está. Por ejemplo, este de aquí, ¿a quién corresponde? Vamos a ver el diagrama. Ah, corresponde al amortiguador. Entonces, este es del amortiguador. Fuerza del amortiguador, que sería con B. ¿Qué otra fuerza hay? ¿Esta de quién es? Resorte. Resorte. Entonces, fuerza K2. Hay otra implícita, ¿no? ¿Cuál es? La fuerza de la masa 2. Y el resto, pues, que dependería justamente de lo que sería el coeficiente de fricción del amortiguador, FBR2, coeficiente de fricción 2, porque aquí sería, pues, o bien o del 1, o bien, que el amortiguador está de este lado, así que sería R1 porque hay un amortiguador. El coeficiente del amortiguador y lo que sería, hay algunos que lo llaman incluso coeficiente de compresión del amortiguador. Y tenemos la fuerza de rozamiento, que por lo general, pues, está despreciable. Bien, aquí no hay otra fuerza que actúe más que el dinamismo del sistema. Quiere decir que la sumatoria de estas fuerzas es nula, a diferencia de la anterior, que era igual a F. La sumatoria de las fuerzas es F, porque en el diagrama de cuerpo libre, cuando lo separo, aquí hay una fuerza. Y recuerden que un diagrama de cuerpo libre significa despejarse de lo que está dentro, es decir, salir de lo que está alrededor de él. Aquí no se ejerce la fuerza, y ustedes dirán, pero entonces, ¿qué hace que lo mueva? El mismo, en este caso, el mismo amortiguador. ¿Pero ejercida por la fuerza anterior? Sí, cierto que sí. Por eso se llaman sistemas dinámicos. El dinamismo, la inercia que incluso influye sobre el sistema, es la que hace, pues, que quede únicamente acá. Pero yo no veo aquí, de hecho aquí no está la fuerza que interviene. Ah, ya. Entonces aquí la sumatoria de la fuerza que yo vea sobre este bloque serán 0. No hay otra fuerza externa más que de la misma dinámica. ¿Se entiende la idea? Sí. Bien. Vamos a ordenarlo ahora como nos conviene. ¿Cómo nos conviene ordenar la segunda ecuación? Díganme cómo lo ordenaríamos. Ahora conveniencia. Fuerza de la masa 2. Fuerza de la masa 2. Hablo de la segunda derivada, ¿ves?
más la de la primera. ¿Quién sería de la derivada de la primera? El amortiguador. ¿Ves? El amortiguador. Ahora x2 menos x1. Aquí voy a aclarar algo. Si ustedes asumen que la primera se movió desde la derivada, o sea, del desplazamiento 1 menos el 2, estando en la masa 2, tendría que decir el 2 menos el 1. En la primera lo asumimos, en la otra ya fue. Por lo general, si esto es la 1, 2, la otra es 2, 1, porque estoy parándome en la posición, en este caso, del segundo bloque. Luego tendría que asociarlo a lo que sería puede ser la otra, que es el coeficiente de compresión de resistividad del mismo resorte, del mismo amortiguador, perdón, o asociarla del resorte de K, que sería K1, K2 en este caso, que sería el K2 de la constante elasticidad del resorte, 2, el resorte 2, multiplicado por ¿quién? Bueno, por aquí deberíamos haber dicho realmente esto primero. Fuerza de la masa 2 más la fuerza del resorte más la fuerza de amortiguador, perdón, la fuerza del resorte 2 más la fuerza ejercida por el resorte en su rozamiento. Como hay uno solo, puede ser a uno solo. No hay otra, ¿no? Fue la fuerza 1, 2, 3, 4. 4 fuerzas, listo. ¿A qué debe ser igual a esto? A 0. Y ahora vamos a reemplazar por cada uno de sus valores. Esto sería M2. La fuerza de M2, ¿cómo la escribimos? ¿M2 por quién? La segunda derivada. La segunda derivada, ojo, de x2. Porque hablamos pues de lo que sería todo asociado a lo que sería la segunda masa. Más la de el amortiguador, que sería B, multiplicado por la velocidad o la diferencia de velocidades de la 1 con la 2. Más el K2, en este caso, multiplicado por x2 menos x1. Que ahí sí, evidentemente, aquí se puede apreciar cierto movimiento que está ocasionado por el anterior, más la fuerza de roce, más la fuerza de roce 2 de x2. Creo que no se me pierde ninguna otra, ¿no? A ver, no se me pierde ninguna otra. Esto es igual a 0. Si el sistema sigue en reposo, ¿cómo podemos nombrar este K2 multiplicado por x2 menos x1? Sencillamente como K2 por x2. Es decir, que el x2 mantiene su posición. ¿Cómo simplificamos esta ecuación? Bueno, ahora vamos a llamar M2 por la segunda derivada de x más B, pero aquí nos vamos a separar, ¿verdad? Sería B por x2 menos B por x1 derivado más K2 por x2 en reposo allí, claro está. Más B R2 X, este es velocidad porque es del resorte, del amortiguador, igual a 0. Listo. ¿Algo que agrupar de allí? Los x2 derivados. Los x2 derivados. La primera X2. derivada de x2. Exactamente. Vamos a agrupar esos x2 derivados. Sería M2, x2, segunda derivada. Vamos a hacerlo con diferentes colores. Más el B más B1, el B más BR2, X2, derivado, menos B por X1 derivado, más K2, X2, igual 0. Listo. Estas son las dos ecuaciones que van a privar. De aquí yo voy a construir mi ecuación de estado. Listo. Ahora, lo único que necesitamos es simplificar el sistema. Para eso, sencillamente utilizamos
lo que conocemos como el uso de cambio de variables. Los cambios de variables, pues, los usamos justamente para identificar lo que sería esa relación, o sea, la relación entre uno y el otro. Ya tengo las dos ecuaciones, tengo sus derivadas, tengo la relación. Ahora voy a traerme estas dos ecuaciones. Pero antes de avanzar, pregunto, ¿alguna duda hasta aquí o todos estamos bien? Porque ya que se acabó el sistema, ya lo que viene es la matriz. ¿Claro hasta aquí? Bien. Sí, Bueno, todo bien. esto es lo más difícil, porque ahora vamos a gozar con la matriz que hicimos ahorita. Y lo voy a hacer acá, para que justamente dejar claro que no me interesa lo que hayamos discutido incluso anteriormente con respecto evidentemente a las relaciones, ¿no? Ahora estamos construyendo en todo los dos sistemas. Ahora voy acá y me voy a ir a mis dos ecuaciones. Estas son las ecuaciones diferenciales. Y las ecuaciones diferenciales son las que hacen justamente las expresiones de las variables dinámicas. Entonces vamos ahora a nuestras variables dinámicas. Para eso vamos a usar un cambio de variable, ¿no? Y vamos a usarle al profesor para que nos acostumbremos. Claro que no es estándar, ¿no? ¿Qué necesito? Necesito el X1, que es el desplazamiento, pero lo vamos a cambiar. Necesito la derivada, nada más. Es decir, desplazamiento y derivada. Desplazamiento, derivada. X2, desplazamiento, derivada. ¿Estamos hasta aquí? Vamos a llamarlo Y1, Y2, Y3 y Y4. Listo. Para nosotros, pero ya va, profe, que usted tiene una segunda derivada de X y una segunda derivada de Y. Al final, Y2 sola. ¿Cómo? Al final dice X2 derivada igual a Y2 y a Y4. Para allá vamos. O sea, así, Y3, Y4. Y3, Y4. Ya va que me faltó este. Lo que quiero decirle es que hasta aquí están las expresiones nada más. Pero viendo esto, yo necesito que mi ecuación diferencial, ¿sabéis quién carajo era derivada, la segunda derivada de X? De X1. Ah, bueno, ya. Voy a derivar esto. Si yo derivo esta variable que ya está derivada, ¿quién sería la segunda derivada de X1? ¿Cierto? ¿Y quién es la segunda derivada de X1? Sería derivada de Y2, ¿no? Ah, aquí está. Y2 derivada. ¿De acuerdo? Sí. Y necesito también para sustituir y reemplazar, para reemplazar acá, necesito la segunda derivada de X, ¿ok? De X2. Entonces tengo el X2 y voy a su derivada. Ah, entonces sería la segunda derivada de X2, pero sería derivada Y4. Listo. Y4 derivada. ¿De acuerdo? Ahora voy a reescribir mis ecuaciones como ya sabemos. Vamos a escribir mis ecuaciones como ya sabemos. Pero antes de eso, chicos, quiero aclararles algo. Recuerden dónde vamos a llegar. Nosotros necesitamos llegar aquí. Llegar a Y1', Y2'. Es decir, que yo tengo que buscar despejar mis derivadas. Esto es para estar claro dónde quiero llegar. Porque mis variables yo las voy a tener. Yo voy a llegar a esta matriz. Entonces yo necesito construir esta matriz. Para yo construir esta matriz, repito, necesito sí o sí saber hacia dónde voy. Yo voy a reemplazar todo esto, pero una vez que lo reemplace tengo que despejar el Y1, el Y2, o sea, sus derivadas. Tengo que despejar sus derivadas para poder justamente construir mi matriz. ¿Me entienden el comentario? Sí. Ahora, voy a traerme mi primera ecuación. Aquí está, voy a traer mi ecuación. Y voy a ir trabajando con ella respecto a lo que tenemos aquí. Vamos a ver. La primera ecuación que yo tengo acá, la voy a construir aquí. Veamos. Esto es M1 que multiplica a la segunda derivada de X1. ¿Quién es la segunda derivada de X1? Lo buscamos aquí. Ah, ¿quién es? Mírenla. Y2.
prima. Este es Y2 prima. ¿Claro hasta acá? Sí. Más B más BR1 por, ojo, que no pueden estar ni el desplazamiento, no pueden haber X, porque todas están reemplazadas por las variables auxiliares o cambio de variable. ¿Quién es la primera derivada de Y1, de X1? Y2. Entonces esto está por Y2. Menos B multiplicado por la primera derivada de X2, que es ¿quién? ¿Quién es la primera derivada de X2? Y4. Aquí tenemos a Y4 entonces. Y4. Más K1, que es una constante, multiplicada por X1. ¿Pero quién es X1? Y1. Es igual a F. ¿Preguntas hasta aquí? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo saben ustedes que yo he construido esta ecuación y está bien? ¿Cómo saber que no me faltó nada ni me sobró nada? ¿Saben cuál es la respuesta? Yo sé que está claro y que está bien porque todas las variables de estados dinámicas, X1, X', X2, X' y su segunda derivada, no están en mi ecuación dinámica ahora, en mi ecuaciones de estado, porque mis cambios de variables las han asumido todas. Todas las X, ninguna aparece. Y todas están en función de Y, que son mis variables auxiliares. Si eso no ocurre, algo anda mal. O no he despejado por completo, o no he hecho las cosas del todo bien. ¿Se entendió la idea? Sí. Bien. Ahora, ¿recuerdan cómo nosotros armamos la matriz? ¿Recuerdan cómo armamos la matriz anterior? ¿Qué tenía que pasar para yo armar la matriz? ¿Recuerdan lo que pasaba para yo armar la matriz? ¿Qué tenía que haber hecho? Tenemos que pasar los coeficientes de nuestra variable de estado. Correcto, pero para eso necesitamos sí o sí despejar la derivada, porque es con la que yo voy a armar mi matriz. Tengo que despejar la derivada. ¿Se entendió la idea? Igual como la armamos ahorita. ¿Se recuerdan cómo la armamos? Con la derivada despejada. Ya. Entonces, mi variable es esta, miren, Y' despejada. En este caso, Y2. ¿Cómo despejamos el Y2? Bueno, yo voy a pasar al otro miembro porque necesito despejar Y2 y voy a pasar todo para allá. Ojo, primero puedo, de repente, ¿no? Dividir todo entre M. Si yo divido toda la ecuación entre M, 1, ya tengo, por ejemplo, el coeficiente cuando lo pase todo al otro miembro. Entonces voy a tener, a ver, esta que está sumando pasaría a restar el Y2. Incluso lo puedo ordenar a modo conveniente. Si voy a ordenar mis variables como Y1, Y2, Y3, Y4, prefiero ordenar esta primero. Entonces voy a nombrarla así, miren. Y aquí voy a diferenciar porque ya sabemos hacia dónde vamos. Y1, K1, Y1 sobre ¿quién? Sobre M1. Negativo. Negativo, correcto. Ese es negativo. Este es negativo. Para allá iba. Bien, claro esta parte de aquí. ¿Por qué quedó negativo y por qué menos Y1 primero? Sí. Porque necesito armar mi matriz. Ojo, necesito armar mi matriz. Y esto me tiene menos para no andar corriendo después. Ahora voy a armar el Y2 más B más BR1 Y2 sobre quién? Menos también acá, porque pasa a restar. Menos sobre quién? M1. Sobre M1. Ahora iría el Y3, profe, pero no hay. Machete, seguimos entonces. Ahora el 4 menos B M1 Y4. Y finalmente al otro lado tengo el F sobre M1. ¿Todos claros?
Sí. Fíjense que estos coeficientes son los que van a armar mi matriz. O sea que ya yo sé, miren, en esta fila, ¿quién iría? Ya los tenemos, miren. Este y este. ¿Y este dónde iría? Fuera de la matriz. Fuera de la matriz aquí. ¿Ves? Ahí va. Porque ese es un coeficiente que no tiene que ver con mis variables dinámicas. ¿Claro hasta ahí? Sí. Sí. Suaviza, ¿verdad? Suaviza el protocolo. Ahora vamos con este. Vamos con la segunda ecuación de estado, que es esta. Con esta que vamos haciendo, yo voy a armar, o vamos a armar nuestra matriz. Ahora volvemos aquí. ¿De qué se trata? De que no me aparezca ninguna de las variables que están allí, dinámicas pueden estar, deben ir a mi cambio de variable. Bien, entonces esto sería así. A ver, M2 multiplicado por ¿quién? Por la segunda derivada de X, de X2. ¿Quién sería? ¿La derivada de quién? De Y de X1. De De Y4. Y4. De Y4. Más B más B de R2 multiplicado por ¿quién? Y4. Por Y4. Muy bien. Menos B multiplicado por ¿quién? Y2. Por Y2. Muy bien. Más K2 multiplicado por ¿quién? Y3. Y3. Ok. ¿Vamos bien o estamos equivocados? ¿Qué me dicen? ¿Vamos bien o estamos equivocados? Vamos bien porque ya no quedaron X. Ya no quedaron X. Todas las variables son cambiadas, fueron cambiadas por nuestras variables auxiliares. Paso siguiente, despeje la derivada para poder armar nuestra matriz. Así que vamos a dividir todo entre M, 2 ahora. Y vamos a despejar. La segunda, la derivada de Y4 es igual a ¿quién? Ordeno otra vez en forma conveniente. No está el Y1. Voy a pasar en este caso lo vamos a pasar a sumar. Así que sería B sobre M2 ¿por quién? Por Y2. Este fue para allá. Ahora voy con el Y3. ¿Cómo me quedaría el Y3? Menos K2 sobre M2 multiplicado por Y3. Ahora el Y4 menos P más BR2 Y4 sobre ¿quién? Sobre M2. Listo, ya la despejamos. ¿Cuántos términos tengo? 1, 2, 3 términos, resuelto el problema. Esa sería mi variable. ¿Se entendió la idea? Más o menos, ¿se vio o no se vio? ¿Cómo andamos? Bien. De esto de aquí, chicos, ¿qué me interesa? Solamente las derivadas para construir mi matriz. Ah, ya. Entonces voy a llevarme esta derivada para allá, para la otra parte. Fíjense cómo lo vamos armando, ¿no? ¿Son kilométricos? Sí, son kilométricos. Pero después que le ven el queso a la tostada, como decimos, ya se pone más suave la cosa. Me voy a llevar la segunda derivada. Bien, vamos a ver que mi variable, voy a colocar aquí y después me voy a seguir trayendo porque ahora es cuando me faltan. Todavía me faltan algunos otros elementos que vamos a ir armando aquí juntos. Bien, yo necesito mi primera, la matriz asociada es exactamente igual a la que contiene todas las derivadas de mis variables auxiliares, que fueron el X1, que nosotros nombramos en todo caso, las variables que tenemos son Y1, Y2, Y3 y Y4. Por lo tanto, voy a necesitar esas 4 derivadas. Derivada de Y1, derivada de Y2, derivada de Y3, derivadas, y derivada de Y4. Y voy a hacer
más explícita la derivada. Derivada, derivada, derivada y derivada. Bien, ¿esta matriz de qué orden es? Esta es una matriz de orden 4 por 1. Y esto debe ser igual. Vamos a armar la matriz y después nos traemos los coeficientes para acá. Bien, voy a hacerla bastante amplio para que podamos trabajarla tranquilamente. Bien, esa matriz multiplicada por la matriz de coeficientes de nuestras variables auxiliares. ¿Quiénes son nuestras variables auxiliares? Y1, Y2, Y3, Y4. Correcto, Y2, Y3 y Y4. Ya la otra, ya vamos a ver cómo la vamos a armar. Van a ver que se va a armar solita. Y4. Aquí lo que me interesa ahora es identificar el orden que debe tener esta. Esta es una matriz que debe tener orden 4 por 1. Ojo, esta matriz debe tener orden 4 por 1 para que resulte de este mismo orden. Entonces, debe ser 4 acá y 1 al final. Sí o sí. Para que la matriz o el orden de la matriz resultante son los extremos. Este es el orden resultante. Así que sí o sí, esta matriz debe tener 4 filas. Ahora, para que se multipliquen, debe tener la misma parte interna. Pero esta tiene 4 filas. O sea que tiene una matriz de orden 4 por 1. Y para que se puedan multiplicar, los elementos tienen que ser iguales. Entonces, esta es una matriz de orden 4 por 4. Aquí lo tenemos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Y la matriz resultante, perdón, la matriz de coeficientes o de términos independientes va a ser aquella matriz del mismo orden que tenemos. ¿Y cuál orden que nosotros queremos? Una matriz de orden 4 por 1. Resuelto ahí. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué necesito? Necesito ahora que mi matriz sea asociada, en este caso, con aquella matriz. Ojo, esta matriz de aquí, esta matriz de acá, tiene los mismos coeficientes, pero me está faltando igual una columna. Me está faltando una columna. Esta es una matriz que tiene orden 4 por 1, ¿no? Porque es la misma que estamos armando, para que se pueda sumar con este, 4 por 1. Esta es una matriz de orden 4 por 1. Bien. Y ahora, esta matriz de coeficientes, si yo quiero que se mantenga con la variable, en este caso, a ver, multiplicado aquí, 4 por 1. 4 por 1 con la misma matriz. Tengo el pulso como que me lo agarraron a golpe anoche. 4 por 1. Bien, si yo quiero ahora mantener el sistema en todo caso en equilibrio, tengo que ver ahora cómo voy a igualar yo a esta, que se me olvidó comentar en la anterior. Necesito que esta matriz se mantenga y que cada una de estas derivadas que nosotros tengamos acá esté asociada a una fuerza, que es esta matriz de coeficiente constante. Para esto nosotros vamos a multiplicarlo por una matriz donde vamos a mantener el equilibrio de las fuerzas. En este caso, para que se pueda multiplicar, tiene que tener el mismo orden interno, y para que me quede una matriz de 4 por 4, aquí sería 4 por 1. ¿Esto qué quiere decir? Que cada elemento va a estar asociado con cada una de las derivadas. Ahora fíjense, yo tengo mi matriz, yo tengo la derivada de la primera, de Y4, la derivada de Y2. Me falta saber a qué vale Y1 o a qué es equivalente la derivada de la primera y la derivada de la tercera, que la tenemos aquí. Vamos a construirla aquí. Me la voy a llevar para allá. Esta me hace falta también, porque aquí me dice a qué son iguales sus derivadas. Bien, vamos a traerla para acá. Y ahora sí, tenemos todos los elementos para construir. Aquí están mis elementos. La primera matriz o la primera derivada que nosotros tenemos es la derivada de X1, de Y1. La derivada de Y1, ¿a qué es igual?
Aquí tenemos todo el elemento. Aquí igual a la derivada de y1. X1. Derivada de y1. Acá. Ah, no, el Bien. punto ese no es, el punto ese no va ahí. Necesitamos la derivada de y1. y1 derivada, ¿a qué es igual? A la derivada de X1. A la derivada de x1. y1 derivado, y1 derivado, y1. Aquí está y1. Si derivo y1, ¿a qué es igual la derivada de y1? Fíjense, si tengo y1 aquí y lo derivo, es lo mismo que derivar y1. O sea que la derivada de y1, ¿a qué es igual? A y2. ¿Por qué? Porque miren, y1 es, si y1 es igual a x1, entonces la derivada de y1, ¿quién va a ser? La derivada de x1. Pero la derivada de x1, ¿quién es? Y2. ¿Sí me siguen la idea? Sí. Sí, Bien, Javier, ¿lo ves? lo veo. Bien, entonces tengo y1, es la derivada. Bien. ¿Qué más me falta? Porque yo tengo la segunda derivada, ¿verdad? Tengo y4, me falta y3. Ah, ya. ¿Quién es y3? Y3 es x2. Pero yo necesito la derivada de y3. O sea que sería la derivada del x2. ¿Y quién es la derivada de x2? Y4. ¿Lo vimos? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, si ya vimos eso, ya terminamos, porque lo que vamos ahora es a ordenar nuestra matriz como la armamos anteriormente. Así que voy a hacer un resumito aquí. Voy a hacer un resumen aquí para poder armar la matriz. A ver, voy a traerme aquí, ya tengo la derivada. Voy a hacerlo aquí en orden. ¿Quién es la derivada de x1 que ya la hicimos? La derivada de x1 fue y2. Entonces voy a armarla aquí. Derivada de y1, derivada de y1 es, derivada de y1 es y2. La derivada de y2 no la voy a copiar, aquí la tengo. Aquí está la derivada de y2. La derivada de y3, ¿quién es? y4. Y la derivada de la cuarta está aquí, porque con esta vamos a construir las matrices. Listo. ¿Claro aquí? Bien, ordenemos. Este elemento, ¿dónde debe ir? Fíjense que la primera derivada, que es esta, es igual a 1. ¿En qué posición está? Primera, segunda, tercera o cuarta. Coeficiente que tiene aquí, 1. ¿Lo ven? Entonces, para que me quede ese, tendría que ser 0, 1 en la segunda, 0 en la tercera y 0 en la cuarta. ¿Lo ven por qué? Miren, multipliquen. ¿Estamos? Sí. Ok. Y en este elemento, para esta fila, ¿a qué está igualada? A 0, ¿no? No hay. No hay, o sea, es decir, esta no tiene términos que no dependan de x, y, z. Entonces aquí habrá un 0. ¿De acuerdo? Sí. Y ahí no hay fuerzas que intervienen. También 0 acá. Bien, excelente hasta ahí. Vamos con la siguiente ahora. En la segunda tengo, a ver, la segunda derivada, coeficiente de la primera y. ¿Quién es? Menos K1 sobre M1. En Y2, ¿cuántos hay? Menos. Voy
organizar mejor este aquí para que me dé el espacio. Vamos a meter 200 aquí. Listo. Así. Aquí, de frente allí. En la primera columna, ¿quién va? Menos K1 sobre M1. En la segunda columna, ¿quién iría? Menos B más BR1 sobre ¿quién? Sobre M1. En la tercera columna, ¿quién va? Cero. 0. Y en la cuarta columna, menos B sobre M1. ¿Estamos hasta aquí? ¿Y qué papel juega este? En el independiente. En el independiente se va 1 sobre M1. Y en la otra va la ubicación, en todo caso, como fuerzas. Cuando multiplique, mantengo la fuerza en la cuarta, que de hecho es la única que aparece como fuerza. Hay algunos autores que incluso de frente copian aquí F sobre M1. Pero bueno, él escribe como la segunda matriz, bueno, chévere, no hay problema, igual es una matriz de 4×4 y te deja la fuerza ahí. Bien, esta es, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿O andamos bien? Todo bien. Todo bien. Ok, entonces ya voy a soltar esta y voy a traerme el Y3. Aquí está Y3. ¿Quién es Y3? Únicamente Y4. Únicamente Y4 me da el Y3. Entonces, si es únicamente el Y4 que tiene coeficiente 1, en la primera columna iría 0. Segunda columna, 0. Tercera columna, 0. Y como me dio Y4, cuarta columna iría 1. ¿Algún tema independiente allí? No. ¿Fuerza interviniente? No. Resuelto. Vamos con la cuarta derivada. Vamos a traerla para acá para arriba y vamos a armar nuestro coeficiente en la cuarta. Bien, aquí está. En la primera columna, ¿quién iría? Primera columna, estoy aquí. Para Y1, 0. No hay Y1. Para Y2, P sobre M2. Para el Y3, menos K2 sobre M2. Para el coeficiente 4, menos B más BR2 sobre M2. Listo. ¿Algún término independiente aquí? No hay. Fuerzas, no hay. Listo. Hemos construido nuestra matriz de estado. Esta es nuestra matriz de estado. Vamos a visualizarla ahora. Ahí la tenemos, ¿ves? Así armamos la matriz de estado. Entonces, para armar nuestra matriz de estado, lo único que tenemos que entonces tomar en cuenta las fuerzas, despejar las derivadas y ordenar. Si nosotros sabemos que en esta va cada derivada, lo que tenemos que hacer es construir la derivada. Una vez que construyan mi derivada, podemos armar sin problema lo que sería la matriz de estado. Y ahí pues, las otras pues va a depender también un poco de las características pues, que el profesor vaya colocando, como las coloque. Hay otros que la llaman en todo caso, o sea, va colocando sus derivadas. Pero ahí un poco me traté de ajustar mucho a lo que el profesor tiene, un poco para que cuando les toque discutir o de repente buscar alguna duda en el examen o aclarar alguna duda, si es que se las aclara, ustedes puedan pues manejar el mismo lenguaje del profesor. ¿Alguna pregunta en cómo construir ahora la matriz de estado? No. Javier, ¿todo bien? Todo bien, ninguna duda. Bien, entonces, sugerencias generales, aquí está el corazón de esto, por lo menos de esta parte, ¿no?
en lo que es el diagrama de cuerpo libre, hacer hincapié en la forma de construcción del diagrama de cuerpo libre, cómo podemos hacer, y sobre todo la forma en que van construyendo la fuerza. Si ustedes lo ven ahora no tan aplicativo, sino pragmático, es decir, desde el punto de vista netamente matemático, sabemos que estas variables no van a alterarse. Pregunto por curiosidad, si el profesor le coloca, o le llegase a colocar, en todo caso, 3 bloques, ¿en qué cambia? Habrían 2 variables más de estado. 2 variables más de estado. O sea que sería una matriz de orden 6 por 6. ¿Qué pasa si les coloca 2 resortes más al problema? Ojo, miren esto. Yo voy a tomar el mismo problema y le voy a colocar aquí intencionalmente adicional a este amortiguador, le voy a copiar un resorte. Aparte de la fuerza que le estoy añadiendo, hablando de matriz de estado, ¿en qué cambió? Hablo del orden de la matriz, la forma de la matriz, ¿en qué cambió? ¿Qué me dicen? Le metí un resorte allí. Tendría Cambió ahora un K3. solo un K3. ¿Pero el orden de la matriz me cambió? No, No. ¿De qué depende la cantidad de variables? la cantidad de masa. De la cantidad de masas. Eso es correcto. Si tengo 2 masas, voy a tener a esas 2 masas asociadas a la velocidad y a la aceleración. Pero la cantidad de variables depende de la cantidad de masa. Si me agrego otra masa, bueno, se me amplió la matriz. Si me agrega más resortes, más amortiguadores, menos resortes, menos amortiguadores, la matriz final no va a variar. Lo que sí va a variar, evidentemente, son las cantidades, en todo caso, de elementos que tenga la matriz. Es decir, de repente esta matriz ya no va a tener, en todo caso, estos elementos que están compuestos acá. Ojo, de repente, algo le debe variar al profesor. A lo mejor le varía la posición de la masa, le puede colocar otra masa, le puede colocar otro resorte, le cambia la posición del resorte con la posición de la masa. ¿En qué va a depender? Bueno, definitivamente va a depender necesariamente de la posición relativa. Pero lo que sí es cierto es que la estructura de la matriz se mantiene. Va a ser una matriz de 4 por 4 dentro de lo que son los elementos de coeficiente, por la matriz que no varía, que en este caso pues es la matriz de derivada y la matriz de coeficientes de las variables auxiliares. Estas variables auxiliares son las que hacen que se simplifique un poco la cosa. E incluso hay algunos autores que no trabajan tanto con los cambios de variables, incluso hay unos que lo dan de frente aquí, x1', x2', aquí x1, x2, x3. Bueno, entre gustos y colores vaya usted a saber. El profesor se los trabaja así con el cambio de variables, como muchos de los autores, así que bueno, por ahí pues lo podemos asomar. No sé si queda algo al pendiente, estamos todo ok, ¿cómo andamos? Hasta ahorita bien. Bien. Nos queda pendiente, en la siguiente vamos a trabajar, por eso le digo, ustedes traten de construirlo solitos, de ver qué hay, y en la siguiente vamos a trabajar la parte de circuito. Creo que nomás que le dio este circuito, ¿cierto? ¿O hay algo más? Sí, faltó la matriz de salida. Ya, bueno, entonces quedamos allí con lo que sería la matriz de salida, con la matriz de salida, y que la matriz de salida tampoco es mucho, ¿no? Porque sencillamente es buscar la matriz, prácticamente la identidad, para que las fuerzas como tal se mantengan en el sistema. Les quedo pendiente con esa y les quedo pendiente con las de circuito. La grabación la repasan, la miran. Si tienen alguna de frente, de alguna duda, pues de frente la aclaramos antes de iniciar con el otro. ¿Les parece? Sí. Bien, entonces estamos al pendiente y cualquier cosa, pues de una me lo hacen saber. Vamos a parar la grabación para que la puedan descargar. ¿Sí se descarga, Jorge, sin problema? Vamos a parar la grabación acá.